Lo que el millonario vio en su sala cambió su vida para siempre. Un millonario, acostumbrado al silencio de su mansión y al peso de su fortuna, revisa una noche las cámaras de seguridad. Lo que descubre allí no es un robo, ni una traición, sino algo mucho más perturbador. Su hijo riendo como nunca, pero no con él. ¿Qué verdad se esconde detrás de esa imagen inocente? Lo que parecía un juego revelará un secreto capaz de cambiarlo todo, para siempre. Tengo 25 años y me llamo Rosa. Aprendí que el silencio pesa cuando se queda a vivir en las paredes. En la casa del señor Tomás, el mármol no cruje. Las alfombras no se arrugan sin permiso y hasta el polvo parece pedir cita para posarse. A veces, mientras paso el paño por la mesa larga de la sala, siento que mis pasos están entrando a un museo donde nada debe tocarse, salvo con guantes. Pero el niño, al que en mi cabeza llamo mi chico, aunque no sea mío, necesita lo contrario: ruido pequeño, risas que estallen sin pedir perdón, preguntas que no caben en una agenda. Mi uniforme es azul, con bolsillos donde no guardo gran cosa, un hilo y una aguja, una moneda que encontré detrás del sofá, un papelito donde anoto lo que no debo olvidar. Aprendí de mi madre que en casas como esta, los errores suenan más fuerte que los aciertos. Por eso, cada gesto mío intenta pasar desapercibido. Pliegues rectos en las sábanas, vasos alineados como soldados, cubiertos que guardan la misma distancia entre sí. Hago bien mi trabajo, sí, pero también hago algo que no estaba escrito en ninguna lista. Cuido de que el niño tenga un pedacito de día que le pertenezca. Él vive en el silencio como quien se sumerge bajo el agua. Aguanta, calcula, mira. Cuando le hablo, levanta esos ojos atentos, como si midiera el peligro antes de acercarse. No es arisco, solo prudente. Le invento ciudades con cojines, carreteras con cintas adhesivas, selvas de mantas que son peligrosas si se pisa la lava del tapete. Si le pregunto por su papá, se encoge de hombros con una paciencia que no corresponde a su edad. Yo le cambio el tema rápido. Hay preguntas que no necesitan respuesta para doler. Al señor Tomás lo observo de lejos. Traje azul impecable, reloj que brilla como si fuera un faro, teléfono pegado a la mano. Su andar tiene la prisa de quien siempre llega un minuto tarde a algo muy importante. Me saluda con una inclinación justa de la cabeza y un «gracias», que suena a formulario. Yo le respondo «buenos días, señor», con el tono exacto que aprendí. Respetuoso, sin invadir. Cuando pasa por la sala, el niño lo sigue con la mirada, esperando que alguna palabra se le desate del nudo de la garganta. Casi nunca ocurre. Y en ese casi nunca vive una tristeza que yo trato de distraer con juegos. Mi jornada comienza temprano. Subo las persianas para que el aire cambie el ánimo de la casa. Enciendo la máquina de café que respira con un susurro de vapor. Ordeno la cocina donde todo tiene un lugar y un porqué. Esta mansión tiene un zumbido eléctrico que solo se oye cuando todo está quieto. El corazón de los aparatos, la red de cámaras, el aire que se filtra como si fuera una norma. Al principio me incomodaba esa sensación de estar siendo vista por ojos que no parpadean. Ahora convivo con ella como se convive con una cicatriz. Está ahí y no duele todos los días. A media tarde, cuando los deberes están al día, me siento en el suelo con el niño. Hoy somos exploradores, y la sala es un mapa. Él me entrega un cochecito rojo. Yo marco fronteras con almohadones y le digo que solo los valientes cruzan las líneas sin pisar la lava. Él me ofrece su mano pequeña para que salte con él. Se ríe en ráfagas, primero contenidas, después completas, como si la risa también necesitara aprender a vivir en esta casa. No estudié en universidad, pero tengo intuición. La heredé de mi madre, que sabía leer a la gente como quien lee el cielo para adivinar si lloverá. A los ricos, claridad; a los niños, respeto, me repetía. Yo lo intento cada día. Por eso, cuando arreglo el comedor,
dejo una flor mínima en un vaso. Cuando recojo los juguetes, dejo uno a mano para que al volver encuentre una invitación al juego. No me pagan por eso, pero me mantiene la conciencia liviana. El señor casi siempre está fuera o encerrado en su estudio. Dicen que allí manda correos que viajan más rápido que los pájaros. Yo solo sé que, cuando la puerta se cierra, el niño aprende a esperar. Y esperar, en un cuerpo pequeño, se vuelve un hábito grande. A veces, cerca de las 6, la luz cae como un pañuelo dorado sobre el piso y entonces la casa parece más amable. Es mi hora favorita, la de contar historias. Le narro al niño aventuras de dragones buenos y carpinteros que arreglan barcos con hilos de luna. Él escucha, serio, como si cada palabra tuviera una llave escondida. Hoy, mientras levantábamos una fortaleza de mantas, me detuve un segundo. Una de las cámaras de la sala tiene un puntito LED que parpadea de vez en cuando. Lo vi titilar, discreto, como un ojo de vidrio que nunca se cansa. Pensé, sin miedo, pero con pudor. ¿En qué vería exactamente? 2 figuras en el suelo, una casa impecable, una risa que no pide permiso. No estoy haciendo nada malo, me dije. Estoy reparando una ausencia con lo único que tengo. Tiempo, manos, atención. El niño me pidió que fuera un dragón. Rugí bajito. Corrimos entre cojines. Tropezó con uno y cayó de espaldas, sin golpearse. Y entonces la risa le salió redonda, luminosa, completa. Por un instante, el mármol dejó de parecer frío y las cortinas respiraron hondo. Me quedé quieta, escuchando ese sonido como quien escucha una campana después de años de silencio. Tal vez, pensé, la casa no necesita menos ruido, necesita el ruido correcto. Guardé el juego con calma, porque aquí todo se guarda con calma. Alicé las mantas con la palma de la mano. Dejé los cojines apilados como bloques de una ciudad que mañana volveremos a levantar. El niño apoyó la cabeza en mi hombro un momento, como si quisiera agradecer sin palabras. Yo le acaricié el cabello, despacio, y le prometí que mañana habría un mapa nuevo. Él sonrió con los ojos, que es la manera más honesta de sonreír. Cuando salí de la sala, el puntito LED volvió a parpadear. No sé si alguien estaba mirando en ese mismo instante. Supongo que sí, supongo que no. Pero algo, en el aire, se sintió distinto, como si una hebra se hubiera soltado del nudo y estuviera esperando que alguien tirara de ella con cuidado. Cerré la puerta suave. Y sin saberlo todavía, ya había empezado la historia que mañana tendría a continuación. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse sola y los relojes parecían respirar más fuerte que la gente, sentí el parpadeo de las cámaras como un murmullo en la nuca. No era miedo, era conciencia. Convivir con esos ojos de vidrio significa aceptar que cada gesto, desde doblar una manta hasta reír a carcajadas con el niño, puede estar siendo observado. Me acosté tarde, con las manos cansadas y el recuerdo de su risa todavía golpeándome en el pecho como un tambor. Al amanecer, el zumbido eléctrico del sistema sonaba distinto, más insistente. Preparé el desayuno con la rutina de siempre. El café fuerte para el señor Tomás, los cubiertos alineados con precisión casi militar, la bandeja con frutas de colores para el niño. Él apareció descalzo, con el pelo enredado, y me saludó con un «buen día», tímido. Se aferró a su vaso de leche y me susurró que guardara el dragón para la tarde. Sonreí y asentí, porque sabía que para él esas pequeñas promesas eran tesoros. A media mañana, mientras pasaba por el pasillo del estudio, la puerta estaba entreabierta. No soy de curiosear, pero hay presencias que empujan el aire. Lo vi. El señor Tomás, sentado frente a los monitores, inmóvil, con el rostro iluminado por esas pantallas que muestran la vida desde ángulos fríos. En una de ellas aparecía yo, en la sala, de rodillas sobre la alfombra, mientras el niño saltaba entre cojines. Me quedé helada por un segundo. Seguí caminando con el carrito de limpieza,
como si mis pasos pudieran borrar la escena. Ese día todo fue idéntico y, sin embargo, distinto. Idéntico en el trabajo, el polvo eliminado, las camas tendidas, la vajilla brillando. Distinto porque las paredes parecían atentas, como si esperaran un movimiento nuevo. El señor pasó 2 veces por la sala. La primera, apresurado, sin mirar. La segunda, más lento, como quien calcula un terreno desconocido. El niño lo observó en silencio, con esa esperanza pequeña de escuchar su nombre en la voz de su padre. No ocurrió. Pero vi algo en el rostro de Tomás, un gesto mínimo, como una palabra que se queda atrapada antes de nacer. Por la tarde, cuando levantamos la fortaleza de mantas, le inventé una puerta secreta que solo se abría con risas. El niño se carcajeó tanto que rodó por el suelo, cubriéndose la cara. Por un instante, sentí que alguien nos observaba desde el umbral. Giré la cabeza. No había nadie. Pero el aire tenía la forma de una presencia, como un secreto que se esconde en la penumbra. Más tarde, mientras retiraba la bandeja del estudio, el señor levantó la mirada. Me preguntó si el niño había comido bien. Nunca antes me lo había preguntado. Contesté que sí, que incluso había probado frutas sin protestar. Él asintió, con esa seriedad que no deja pasar ni una grieta, y volvió al silencio. Regresé a la sala con esa pregunta quemándome en la piel. El niño apoyó su cabeza en mi hombro mientras yo leía, y yo le acaricié el cabello con suavidad. Pensé en el señor frente a los monitores, en lo que había sentido al vernos. ¿Culpa? ¿Celos? ¿Curiosidad? Tal vez todo junto. Cuando guardé los cojines, la cámara titiló otra vez. No sé si estaba mirando, pero entendí algo. Yo no estaba solo cuidando a un niño. Estaba, sin saberlo, mostrando una verdad. Y al día siguiente, lo confirmé. El señor me llamó por mi nombre, con calma, y me pidió hablar de lo que había visto. Y ahí supe que el ojo de vidrio había abierto una puerta que ya nadie podía cerrar. Cuando el señor Tomás pronunció mi nombre esa mañana, sentí un frío recorrerme la espalda. No era habitual que me hablara de frente, menos aún sin apuro. Yo llevaba la bandeja con el desayuno del niño, y al escuchar ese rosa tan claro, casi se me escurre la jarra de jugo de naranja. Me giré despacio, como si el aire se hubiera vuelto espeso. «Quiero hablar contigo un momento», dijo, sin levantar mucho la voz. Asentí, con el corazón golpeando en mi garganta. Dejé la bandeja en la mesa y lo seguí hasta el estudio. Cada paso sonaba como si los azulejos anunciaran mi culpa. En mi mente, un torbellino. ¿Habrá visto demasiado? ¿Pensará que me entrometo? ¿Creerá que juego para distraerme de mis tareas? Me repetía que no había hecho nada malo, pero en casas como esta, hasta la ternura puede parecer un exceso. El estudio era amplio, con paredes cubiertas de estantes y la fila de monitores encendidos como ojos vigilantes. El señor se sentó, cruzó las manos sobre el escritorio y me observó. No era una mirada dura, pero sí profunda, como si buscara descifrar algo detrás de mi frente. Yo me quedé de pie, tiesa, con los dedos entrelazados para que no se notara el temblor. «Vi las cámaras anoche», dijo al fin. «Vi al niño jugando contigo en la sala». Sus palabras fueron un cuchillo. Lo imaginé recorriendo esas imágenes una y otra vez, notando mis risas, mis gestos torpes de dragón, la confianza del niño recostado en mi hombro. Tragué saliva y bajé la cabeza. «Lo siento, señor», me apuré a decir. No quise traspasar ningún límite. Solo quería que él riera un poco. El silencio que siguió fue tan pesado que creí que mi despido ya estaba firmado en ese mismo instante. Pensé en mi madre, en las cuentas que esperan cada fin de mes, en el cuarto pequeño que alquilo con tanto esfuerzo. Pensé en el niño, que de repente quedaría solo, otra vez. Sé que no me corresponde, añadí, con la voz quebrada. Entiendo si decide que no continúe aquí. Me atreví a mirarlo. Su rostro era un muro sin grietas.
No encontraba allí enojo, tampoco aprobación, solo un mar contenido. Ese silencio era peor que cualquier reproche. Bajé los ojos de nuevo, con las manos húmedas, esperando la sentencia, pero entonces él se inclinó hacia adelante y dijo algo que no esperaba. No tienes por qué disculparte. Levanté la mirada, confundida. Su tono no era de furia ni de frialdad, sino de algo que parecía más humano. Solo quería que supiera, continuó, que me di cuenta de que mi hijo sonríe contigo de una forma que nunca sonríe conmigo. Las palabras me atravesaron. Quise responder, pero no encontré voz. Me limité a apretar mis dedos con más fuerza, porque en ese instante el miedo aún estaba allí, aferrado a mi pecho, recordándome que en un abrir y cerrar de ojos podía perderlo todo. Salí del estudio con pasos medidos, la respiración entrecortada y la certeza de que, aunque no me hubiera despedido todavía, el futuro ya no era el mismo. Algo había cambiado, y no sabía si sería para salvarme o para hundirme. No dormí esa noche. El eco de sus palabras me perseguía como un tambor. Mi hijo sonríe contigo de una forma que nunca sonríe conmigo. Pensé 1000 veces en esa frase, en lo que escondía, en el reproche oculto o la confesión dolorosa. Me revolví en la cama dura de mi cuarto alquilado, mirando el techo húmedo, preguntándome si el amanecer traería mi fin en esa casa. Cuando llegué a la mansión, todo parecía igual. El mármol frío, las persianas que se abren solas, el aroma al café programado. Pero para mí nada era igual. Caminaba con pies de plomo, como si cada rincón pudiera juzgarme. Me repetía que debía concentrarme en las tareas, limpiar, ordenar, callar, sobre todo, callar. A media mañana, mientras pulía la mesa del comedor, escuché de nuevo mi nombre. Me ericé entera. El señor Tomás estaba de pie, sin teléfono en la mano, lo cual ya era una rareza, mirándome con esa seriedad que desarma. «Rosa, ¿tienes un momento?», preguntó. Solté el paño, me limpié las manos en el delantal y lo seguí. Otra vez el estudio, otra vez la fila de monitores encendidos. Mi corazón parecía un tambor en los oídos. Él me señaló la silla frente a su escritorio. Dudé, pero me senté. «Quiero agradecerte», dijo, sin rodeos. Me quedé muda. Esperaba una reprimenda, no un agradecimiento. «¿Agradecerme? ¿Por qué, señor?», logré preguntar. «Por jugar con mi hijo, por hacer que ría». Sus palabras fueron lentas, casi torpes, como si no estuviera acostumbrado a decirlas. «No tengo tiempo, o no me lo doy». Y él se detuvo, como si la garganta le pesara. Él necesita eso más que cualquier cosa que yo pueda comprarle. Sentí que la tensión de mis hombros se derrumbaba de golpe. Mis ojos se humedecieron, aunque intenté disimular. «No hice nada extraordinario», murmuré. Solo quería que no se sintiera tan solo». «Precisamente», contestó. «Lo que para ti es pequeño, para mí es inmenso». Se inclinó hacia atrás, respirando hondo. Yo lo miraba, incrédula. Era la primera vez que ese hombre, tan blindado en su coraza de negocios, me mostraba una grieta humana. Me atreví a decir lo que llevaba tiempo guardado. «Él lo espera, ¿sabe? Cada vez que escucha sus pasos en el pasillo, sus ojos se iluminan. No necesita juguetes nuevos ni viajes costosos, solo su voz». El señor no respondió enseguida. Se pasó una mano por el rostro, como si esas palabras fueran piedras pesadas. Después asintió, sin mirarme. Salí del estudio con el corazón acelerado, pero esta vez no por miedo, sino por algo distinto. No estaba despedida. Al contrario, había recibido un agradecimiento que jamás imaginé. Caminé hacia la sala, donde el niño me esperaba con sus cojines. Cuando me vio, me sonrió como si yo trajera luz en los bolsillos. Me agaché junto a él y pensé, tal vez, después de todo, esta casa aún pueda aprender a reír.
Esa gratitud que me había expresado el señor Tomás no me dejó tranquila. Al contrario, me abrió un hueco nuevo en el pecho. Lo veía caminar por la casa con su traje azul impecable, con ese paso firme que hacía resonar el mármol. Y detrás de cada gesto suyo, yo intuía una herida invisible. Porque aunque me había agradecido, en sus ojos había algo más. Un orgullo roto. Lo noté sobre todo en los días siguientes. El niño corría hacia mí con entusiasmo. Me pedía inventar castillos y dragones, y yo lo hacía reír hasta que le dolía la barriga. Entonces, en medio de esas carcajadas, yo sentía la mirada del Señor desde la puerta, una presencia contenida, como si quisiera entrar en el juego pero no supiera cómo. Sus ojos se quedaban fijos en el niño, y luego en mí, con un brillo extraño. No era enojo, pero tampoco paz. Era algo más complejo, una mezcla de celos y desconcierto. Una tarde, mientras yo acomodaba la vajilla en la cocina, lo escuché suspirar en el pasillo. Fue un sonido bajo, casi inaudible, pero en una casa tan callada, todo se amplifica. Me quedé quieta, con un vaso en la mano, pensando en lo que debe sentir un padre al descubrir que su propio hijo sonríe más con otra persona. Yo no lo culpaba. El niño necesitaba compañía, y yo solo había llenado un vacío. Pero imaginaba lo duro que sería para él aceptar esa realidad. Por las noches, en mi cuarto pequeño, repasaba la escena del estudio. La forma en que él había dicho, «Sonríe contigo de una manera que no sonríe conmigo». Esa confesión lo desnudaba más que cualquier gesto. Yo comprendía que detrás de su coraza de empresario había un hombre que empezaba a darse cuenta de que el dinero no podía comprar lo único que su hijo pedía: tiempo y afecto. Una mañana, mientras recogía los cojines después de un juego, lo vi detenerse en la puerta. Su hijo lo llamó con la mirada, esperanzado. El señor Tomás dio un paso, dudó, y luego se marchó sin decir palabra. El niño bajó los ojos como resignado. Yo sentí un nudo en la garganta. Quise animarlo con una broma, pero dentro de mí me dolía la tristeza que se reflejaba en ambos. El hijo esperando, el padre incapaz de acercarse. Yo sabía que no era mi papel juzgarlo. Era su padre, y yo solo la empleada. Pero el cariño no se ordena ni se controla. Y aunque me sentía orgullosa de darle al niño un pedacito de alegría, también me invadía un sentimiento incómodo. ¿Estaba yo ocupando un lugar que no me correspondía? Esa noche, mientras cerraba las cortinas, me sorprendí deseando que el Señor encontrara la forma de vencer su orgullo, que pudiera dejar a un lado las reuniones, los contratos, las llamadas interminables y sentarse en el suelo, aunque fuera torpemente, a ser parte de las risas. Porque yo podía darle ternura al niño, sí, pero nunca podría darle lo que de verdad ansiaba, la risa de su propio padre. Me dormí con esa idea rondando como una sombra, que la mayor batalla del señor Tomás no estaba en sus negocios, sino en el corazón de su hijo, y que el verdadero enemigo que debía vencer no era la competencia ni la falta de tiempo, sino su propio orgullo. Nunca había visto tan claro el conflicto del señor Tomás como en aquellos días. Él entraba a la sala con pasos medidos. Se quedaba un instante mirando el juego que yo tenía armado con el niño. Y luego se retiraba con el ceño fruncido. No decía nada, pero su silencio era un océano lleno de tormentas. Yo sabía que algo se estaba decidiendo dentro de él, aunque aún no entendía qué. El niño, por su parte, parecía ajeno a esa tensión. Para él, la sala era nuestro mundo secreto. Cada tarde inventábamos nuevas aventuras, carreteras de cojines, volcanes de mantas, cuevas hechas con sillas cubiertas por sábanas. Me decía, «Rosa, tú eres la exploradora y yo el dragón bueno». Yo reía y lo seguía, porque su alegría era contagiosa. Sin embargo, en el fondo me dolía pensar que, cuando él creciera, tal vez recordaría más mis juegos que los de su propio padre. Un viernes por la noche, después de que el niño se durmió,
Me acerqué al comedor para dejar todo listo. El señor Tomás estaba allí, solo, con un vaso de whisky en la mano. No me esperaba. Me paralicé un instante, pero él me hizo una seña para que entrara. «Dime, Rosa», empezó con la voz grave. «¿Crees que mi hijo me quiere?» Esa pregunta me atravesó. Nunca habría imaginado escuchársela. No supe qué responder de inmediato. Solo me atreví a decir: «Claro que sí, señor. Él lo espera cada día». Lo mira con la ilusión de oír su voz. Él bajó los ojos hacia el vaso, como si buscara respuestas en el líquido ámbar. «Pero sonríe más contigo», susurró. Quise explicarle que no era competencia, que yo solo llenaba un hueco, que nada podía reemplazar el vínculo de un padre. Pero sus ojos cargaban un dolor tan antiguo que entendí que no era el momento. Guardé silencio, esperando que él encontrara sus propias palabras. En los días siguientes, noté un cambio. Ya no me evitaba. Al contrario, se quedaba observándonos más tiempo. A veces el niño le extendía un cochecito o lo invitaba a la fortaleza de cojines. El señor Tomás dudaba, se inclinaba un poco, y luego se excusaba con una llamada o un correo urgente. El niño disimulaba su decepción, pero yo veía cómo le bajaba la mirada. Esa contradicción me partía el alma. Un hombre poderoso en todo lo externo, pero incapaz de vencer sus propias barreras internas. Y yo, una empleada de 25 años, me sentía en medio de ese abismo, sosteniendo al niño con mis juegos y al señor con mi silencio. Un lunes, al terminar la cena, me llamó de nuevo al estudio. Pensé que esta vez sí me despediría, pero me sorprendió con algo diferente. «He decidido que no te irás de esta casa, Rosa». Su voz era firme. «Mi hijo te necesita». Tragué saliva, con un nudo en la garganta. «Gracias, señor. Yo solo quiero lo mejor para él». «Lo sé». Hizo una pausa larga. «Pero también sé que yo debo estar presente. Y lo intentaré». Ese «lo intentaré» sonó como un juramento quebradizo, pero sincero. Entendí entonces que estaba tomando una decisión: dejar de huir del lugar que más le costaba, el corazón de su hijo. Esa misma semana organizó algo inédito. Canceló una reunión nocturna y se sentó, por primera vez, en la alfombra con nosotros. Estaba incómodo, torpe, con su traje caro desentonando entre cojines. El niño lo miraba con asombro, como si no creyera lo que veía. Yo lo animé. «Hoy usted puede ser el caballero que defiende el castillo, señor». Él sonrió apenas y aceptó. El niño soltó una carcajada que iluminó la sala. Y en ese momento, comprendí que el señor Tomás había hecho su elección: quedarse, aunque fuera por un instante, en el lugar donde realmente era necesario. Me fui a dormir esa noche con el corazón agitado. No sabía cuánto duraría ese cambio, ni si sería suficiente. Pero al menos, por primera vez, sentí que el orgullo estaba cediendo espacio a algo más fuerte. El amor que, aunque torpe, empezaba a despertar. El primer intento del señor Tomás por compartir el juego fue casi cómico y triste al mismo tiempo. Se sentó en la alfombra con el traje todavía puesto, como si temiera arrugarlo, y puso las manos sobre las rodillas, rígido, inseguro. El niño lo miró con los ojos abiertos de sorpresa, como si de pronto hubiera visto a un extraño entrar en nuestro mundo secreto. Yo le entregué un cochecito al señor y le dije: «Usted puede ser el caballero que custodia el puente». Él asintió, torpe, sin saber bien cómo moverlo. El cochecito avanzó apenas unos centímetros, y el niño lo observó con cautela, como si no supiera si reír o apartarse. Después, con una valentía tímida, empujó otro cochecito hacia su padre. Ese gesto pequeño me pareció un milagro. Al principio no hubo risas. Hubo tensión, la misma que se acumula cuando dos desconocidos intentan reconocerse. El niño parecía medir cada reacción de su padre, esperando la chispa que nunca había tenido.
y el señor Tomás, serio, parecía temer equivocarse. Yo, desde un costado, hice de puente. «Cuidado, caballero», le dije al señor, sonriendo. «El dragón bueno se acerca con toda su fuerza». El niño rugió como yo le había enseñado y se lanzó sobre los cojines. El señor levantó las manos, fingiendo miedo, y entonces ocurrió. El niño soltó una carcajada breve, espontánea, que rompió el hielo. Fue apenas un destello, pero suficiente. La segunda vez fue más fácil. El señor se animó a tirarse hacia atrás, dejando que el niño lo venciera. El pequeño estalló en risa. Esa risa redonda que yo conocía bien, pero que ahora nacía frente a los ojos de su padre. Vi cómo el rostro del señor se transformaba. Sus labios se curvaron en una sonrisa torpe, incrédula, como si no pudiera creer que esa alegría venía dirigida hacia él. Yo me aparté un poco, para darles espacio. Observé cómo el niño trepaba sobre su padre con la naturalidad de quien al fin encuentra un terreno seguro. Y el señor Tomás, en vez de apartarlo, lo sostuvo con firmeza, riendo bajo, contagiado. Sentí un nudo en la garganta. Durante semanas, había visto la decepción en los ojos del niño cada vez que su padre pasaba de largo. Ahora, esa misma mirada estaba iluminada por algo nuevo: esperanza. La sonrisa que yo tantas veces había cuidado en mis juegos, ahora era compartida. Cuando guardamos los cojines, el niño corrió a abrazar a su padre por la espalda. Él se quedó quieto un instante, sorprendido, y luego le acarició la cabeza. Esa caricia fue torpe, breve, pero sincera. El niño sonrió otra vez. Esa noche me fui a mi cuarto con el corazón agitado. Comprendí que había presenciado un renacimiento. Un padre recuperando la sonrisa de su hijo, y un hijo descubriendo que, al fin, podía reír también con él. Después de aquella tarde en la alfombra, nada volvió a ser igual en la mansión. El silencio ya no era tan pesado. Las risas del niño se colaban por los pasillos, se mezclaban con el eco del mármol y hasta parecían suavizar las esquinas frías de la casa. Yo, que había aprendido a caminar con pasos invisibles, ahora me sorprendía sonriendo mientras sacudía el polvo o mientras doblaba las sábanas. El señor Tomás empezó a llegar antes algunas noches. No siempre, pero las suficientes para que el niño lo esperara con ilusión. A veces se quitaba la chaqueta y dejaba el teléfono sobre la mesa, como si al fin entendiera que nada urgente podía reemplazar esos minutos en la sala. Al principio seguía rígido, incómodo, pero cada vez le costaba menos tirarse en el suelo y dejarse vencer por un dragón inventado o por un cochecito que avanzaba con motor de risas. Yo observaba desde un costado, fingiendo que ordenaba, para darles espacio. Sentía que mi papel estaba cambiando. Ya no era solo la niñera improvisada que llenaba un vacío, sino un testigo de cómo ese vacío comenzaba a cerrarse. Aún así, seguí inventando juegos, porque entendía que mi presencia servía de puente. El niño confiaba en mí, y a través de mí empezaba a confiar en su padre. Una tarde, mientras guardábamos los cojines, el señor Tomás me miró y dijo en voz baja: «Gracias, Rosa. Si no fuera por ti, yo nunca habría sabido cómo entrar en su mundo». Me quedé callada, con un nudo en la garganta. No supe qué responder. Solo asentí, porque en ese instante entendí que mi trabajo había trascendido mucho más que limpiar y ordenar. Había ayudado a despertar un vínculo dormido. Con el tiempo, la casa fue cambiando de tono. El estudio seguía lleno de papeles y pantallas, pero ya no era su única morada. El comedor empezó a llenarse de pequeñas conversaciones, de preguntas simples del niño, de respuestas torpes pero presentes del padre. Yo los veía y pensaba que, quizás, la verdadera riqueza no estaba en las cuentas ni en los contratos, sino en esas sonrisas recién descubiertas. Al cerrar las cortinas cada noche, el puntito LED de las cámaras seguía parpadeando, pero ya no lo sentía como un ojo vigilante.
Ahora era casi un testigo mudo de que algo había cambiado. Y cuando me iba a dormir, cansada pero serena, repetía en silencio: la casa al fin aprendió a respirar.